Facundo Pereira, autor de 5 libros, médico clínico y gastroenterólogo. ¿Es verdad que el intestino es el segundo cerebro? El intestino, que tiene más o menos 7 metros, vive en neuronas iguales, idénticas a las del cerebro. Tenemos síntomas del cerebro producto del intestino: insomnio, ansiedad, depresión, obsesiones, pérdida de libido, neblina mental, dolores de cabeza. Diseñamos este famoso receta intestinal, 7 días, donde vos comés huevo, jamón, nueces. Y al séptimo día te puede cambiar la vida. Y al tercer día ya no vas a tener más adicción a azúcar y harina. En 7, 8 días ya mejorás el síntoma. No dependo de una pastilla. La ansiedad es el síntoma más buscado en Google hoy en día. Muchas veces viene el intestino. Hoy 60% de las muertes tienen que ver con que comemos mucho azúcar y harina y que somos sedentarios. ¿Saben cuánto tarda un paciente de salud mental con un trastorno de ansiedad en ser diagnosticado y tratado? 10 años. Siendo médico tenía pánico a tomar pastillas. Perdí 10 años de mi vida por miedo a medicarme. A los 15 días no tenía más dolor. Le sacamos los 4 antidepresivos. Se curó de su cabeza solo cambiando la forma de comer. Y les midieron el score de felicidad cuando murieron. No era la salud, no era el dinero, no era la fama, no era ni siquiera el número de amigos que tenían. ¿Saben qué era? Era las horas que pasaban con seres queridos amigos por día. Cada 6 minutos el ser humano chequea el celular. Eso es re patológico. ¿Qué responsabilidad tiene el sistema médico tradicional en ser quizás tan reduccionista? ¿Cómo fue que todos esos hallazgos se convirtieron en un método? ¿Cuál te gustaría que sea tu legado cuando tengas esos 95 años? ¿Qué te gustaría dar? Haber ayudado a las personas con información y método a cambiar hábitos y prevenir enfermedades. Nada más. Salud sin filtro. Conversaciones con impacto. Este episodio fue presentado por Blink Salud, broker de medicina privada. Facundo Pereira, bienvenido, chipoleño, autor de 5 libros, médico clínico y gastroenterólogo. Bienvenido a La Salud Podcast. Bueno, muchas gracias. Feliz de estar acá. Me encantó el lugar. La verdad que está buenísimo. La van a romper. Gracias, Facu. Gracias. Bienvenido. La vamos a Gracias, romper. bienvenido. Facu, queríamos arrancar con una pregunta para vos, que ¿es verdad que el intestino es el segundo cerebro? Bueno, preguntaza, porque ¿qué pasa? Se le dice así porque en el intestino, que tiene más o menos 7 metros, viven neuronas y hay neurotransmisores iguales, idénticas a las del cerebro. Pero están esparcidas, no están todas juntas, ¿no? Más o menos se considera que tienen el mismo volumen al cerebro de un perro, si las juntáramos, o a la médula espinal, o sea que son muchas, ¿no? ¿Qué pasa? Hay varias cosas que pasan en el segundo cerebro que nos afectan al primero y nos afectan las emociones. Hay una que me encanta, que es la más loca de todas, que es increíble, que es así, mira, en el intestino hay una célula que se llama célula L, que tiene un pelito, que sensa azúcar y proteínas. Y cuando nosotros comemos azúcar, por ejemplo, o proteínas, esa célula, o célula L o un neurópodo, manda una información, un impulso hacia la médula y vía nervio vago que llega al cerebro y genera una sustancia llamada dopamina, que es la sustancia de la adicción, la sustancia del placer. Como lo mismo pasa cuando o tenemos sexo o consumimos alguna droga o comemos un alfajor, ¿no? Que es algo, wow, viste que... Placer. Entonces, Ese subidón. que querés más, porque no hay nada. ¿Viste cuando te comes un alfajor? Sí. Un postre que decís, wow, ¿viste qué rico? Esa sensación de decir, qué increíble. Los que no comemos azúcar y no comemos estas cosas, cuando como es una cosa de decir, no, qué linda, hay una vida mejor, ¿no? Pensás así. Bueno, esa sensación de dopamina se genera porque el intestino recibe azúcar. Entonces, ¿qué pasa? Quieras que no, ese cerebro, esa neurona que está en el intestino está condicionando dopamina, está condicionando uno de los principales problemas de la salud de la actualidad. Hoy 60% de las muertes tienen que ver con que comemos mucho azúcar y harina, que es lo mismo, y que somos sedentarios. Entonces imagínate qué tan importante es ese mecanismo que hay en el segundo cerebro que está influyendo que comamos todo el tiempo porquerías. Ese es el primer mecanismo que me encanta contar. Después hay otro que es así, este creo que es más importante, que es cuando nosotros estamos mal del intestino, estamos hinchados, nos duele la panza, tenemos diarrea, tenemos constipación, y a veces sin síntomas, pero cuando nuestra microbiota está un poco empobrecida, sucede que hay un mecanismo en el cual el intestino se vuelve más permeable. Los microbios del intestino, cuando están diversos y están fuertes, porque comemos bien y estamos contentos, tranquilos, esos microbiotas producen una sustancia llamada butirato que hace que el intestino no filtre toxinas de más. O sea, cuidan la permeabilidad intestinal. El intestino funciona como un filtro
que deja pasar lo bueno y no permite que pase lo malo. Cuando el intestino está mal, porque la microbiota está mal, o estamos nerviosos, o estamos comiendo alimentos que nos generan intolerancias, empieza a haber paso de toxinas, como le digo a mis pacientes, de la caca a la sangre. Entonces, ¿ahí qué pasa? Esas toxinas, por mecanismos directos e indirectos, van viajando hacia el cerebro. En realidad, hay más citoquinas producidas por el sistema inmunológico que vive del otro lado del intestino. Pero nada, también pasan los lipopolisacáridos y las toxinas y los lipopolisacáridos de las bacterias de la caca van al cerebro y nos generan neuroinflamación. ¿Qué es la neuroinflamación? Es la inflamación del cerebro vía producto del cuerpo, de los malos hábitos de un intestino hiperpermeable. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos síntomas del cerebro producto del intestino, que está hiperpermeable por la mala alimentación, por el estrés, etcétera, o antibióticos. Y esos síntomas pueden ser insomnio, ansiedad, depresión, obsesiones, pérdida de libido, neblina mental, dolores de cabeza, dolores de cuello. Muchos síntomas que son súper frecuentes. La ansiedad es el síntoma más buscado en Google hoy en día. De la época. De la época hay 30% de personas que la padecemos y muchas veces viene el intestino. ¿Saben quiénes sí, quiénes no? Porque acá está la gran pregunta. A veces los pacientes me preguntan, doctor, me enteré que usted hace tratamiento del segundo cerebro y yo tengo ansiedad. Yo les explico. Ojo, tenés que tener los síntomas. No es que todo el mundo con ansiedad, insomnio, tristeza, viene la ansiedad del intestino. No se olviden que la ansiedad muchas veces viene de traumas, del estrés crónico de la vida diaria, o de trastornos o rasgos no neuróticos patológicos. Entonces, pero cuando viene el intestino te das cuenta porque el paciente tiene determinados síntomas, que yo los aglobé en un test, que yo llamo autotest, que está en mi página, pero se los resumo. ¿Se te hincha la panza o tenés reflujo periódicamente? Y a su vez tenés 2 o más de los siguientes síntomas, que son los síntomas que la medicina funcional describe como hiperpermeabilidad, que son dolores de cabeza, hormigueos o adormecimientos, erupciones en la piel, picazón, alergias o rinitis, hinchazón de manos, pies y cara, vayan anotando, Sí, cansancio, dolor articular, enfermedad autoinmune, enfermedad hormonal de la mujer. Si el paciente tiene un síntoma digestivo y 2 o más de los siguientes, la lista es un poco mayor, pero te la resumo, es probable que su ansiedad, y el paciente me viene a ver, doctor, yo tengo insomnio, ansiedad, tristeza, y tiene estos síntomas, yo le digo, bueno, vamos a hacer una prueba con un reseteo intestinal. Tomando magnesio, que después lo charlamos, tranqui, y haciendo ejercicio, meditando, bueno, el combo famoso del reseteo. Entonces ahí sí tenemos casos muchas veces increíbles. Y siempre recuerdo mi primer paciente, el paciente número 1 que escribo en mi libro, es un paciente que vino a verme al consultorio de Chipolletti yo soy gastroenterólogo, me vino a ver por reflujo. Pero como yo también soy clínico, y ya en esa época ya venía investigando esto, la señora venía con muletas, ¿no? Y así muy caída. Doctor, vengo por hinchazón de panza. ¿Y qué más le pasa? Y no puedo caminar hace 3 meses porque tengo dolor, me diagnosticaron fibromialgia y estoy súper deprimida, estoy con 4 antidepresivos, estoy todo el tiempo con ideas suicidas. Farmacia. Y tenía alergias, estaba hinchada. Y en ese momento le digo, ¿no querés probar? Estoy con una teoría nueva del intestino hiperpermeable. ¿No querés probar una dieta nada más de 7 días? Sí, doc, ¿cómo no? Entonces le di el reseteo. A los 15 días no tenía más dolor. Le sacamos los 4 antidepresivos. Y al mes, de los 4 antidepresivos, le sacamos 3. Quedó 1 año con el citalopram, que es un antidepresivo, y después se lo sacamos. O sea, se curó de su cabeza solo cambiando la forma de comer. Y eso es algo que la persona tenía otros, por supuesto tenía síntomas y tenía, en este autotest seguramente tenía muchos de esos síntomas. Entonces eso fue para mí un despertar. Yo tuve una historia que después la vamos seguramente a repasar de salud mental, entonces me moviliza mucho. Y ahí como que aprendí y estoy muy atento y ayudo a muchas personas que tienen síntomas de salud mental mejorando la salud del segundo cerebro. Pero ojo, tienen que ser personas que tienen los síntomas, no es cualquier persona. Claro. A veces me consulta, doctor, yo tengo un trastorno de ansiedad y estoy
Lo vine a ver porque me dijeron que usted y no tiene ningún síntoma, come bien. Le digo, no es por acá. Si querés, tomá magnesio, tomá azafrán, hongo adaptógeno, hacé ejercicio, limpia un poco la dieta, pero la realidad es que los pacientes que yo mejoro son los que tienen síntomas de lo que yo llamo intestino hiperpermeable. Perfecto. Facu, ¿cómo llegaste a esta información, a toda esta data? Muchas cosas no se enseñan en la facultad. Es muy loca la historia, porque yo hice tuve la suerte de ir a residencias muy buenas. Hice primero 3 años de clínica médica en el Hospital de Clínicas, que es muy buena, aprendí muchísimo. Después me pasé a gastroenterología porque quería ser gastroenterólogo como mi papá, que es un gastroenterólogo muy reconocido en la Patagonia, venían a verlo de todas las provincias. O sea, la motivación de ser médico se originó ahí en la casa, digamos. Y mi viejo es un médico de esos que lo paraba todo el mundo en la calle. Después los chicos del médico, ¿viste? Cuando eres empático, estás en un mundo hermoso, te aparecen, te agradecen, te abrazan. Todo una el mundo. Celebrity. Sí, es una cosa linda, muy linda. Eso, y él es muy obsesivo, muy apasionado en lo que hace. Indirectamente, mi hermano también es gastroenterólogo, sí, indirectamente nos influyó seguramente. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo fui a Buenos Aires hice clínica médica, después como que dije, bueno, voy a hacer gastroenterología. Total, mi viejo tenía una clínica muy linda armada y bueno, es un poco... Y es el camino que a uno le enseñan también, ¿no? Sos médico, te especializás. Sí, vieron que los médicos es muy difícil el camino, ir a desaprovechar algo que estaba muy armado. Y bueno, empecé gastroenterología y tuve la suerte de entrar en la residencia de Ludaondo, que es como la más completa. Entonces hice 2 residencias muy, muy completas. Me sentía muy preparado, pero después empezó como un camino cuando terminé la residencia me agarró como un bajón, ¿no? Tuve como una especie de angustia, me sentía... yo digo que estuve como 10 años deprimido, porque salí de la residencia, no sabía qué hacer, me acuerdo que hacía consultas... ¿Qué edad tenías ahí? Tenía 33 años y era como que tenía que tomar el paso de volverme a Chipoleti, pero no quería, estaba soltero, estaba muy en la noche, en la fiesta, chupaba mucho, salía. Era súper responsable, pero tenía una vida disociada, ¿no? Dormía poco, hacía muchas guardias, pero también... Y la vida del residente también, que va muy en contra no estaba en mi salud. eje, ¿viste? Cuando estás un poco... Hacía ejercicio, pero comía mal, pero como hacía mucho ejercicio... me acuerdo que iba, por ejemplo, me despertaba a la mañana, a veces me acostaba a las 5 de la mañana de fiesta, ponía el despertador a las 8, ducha fría, me ponía las zapatillas, me iba corriendo hasta el Hospital Ludaondo. Una locura, ¿no? Y ahí me bañaba otra vez con agua fría, café doble y laburaba hecho un tigre. Y a la tarde, a las 5 de la tarde, volvía corriendo de Ludaondo, me acuerdo que iba todo por Puerto Madero, el sol, y volvía a casa... y ahí me relajaba y si pintaban fiesta iba, ¿viste? Como es Buenos Aires cuando tenés 30 años. Tienes cosas para hacer del lunes a domingo. No estaba en mi eje, no me podía enamorar, estaba ansioso. En realidad ahora me doy cuenta con el diario Lunes que tenía un tema de ansiedad, tenía un poco de rasgos obsesivos, después con la psicóloga me fui dando cuenta y tenía como ansiedad social, ¿viste? Me ponía nervioso. Cuando me gustaba mucho una chica me ponía nervioso y entonces como que estaba en un loop feo. ¿Viste? Sí. Ansiedad y hábitos malos. ¿Cuándo haces el clic? ¿Qué pasa? Ahí, cuando termino mi residencia, ya tendría que volver a Chipoleti. Yo, ¿viste? Chipoleti, soltero, imagínate, era un bajón. Iba, me acuerdo, en verano y salía al boliche y me encontraba con las hijas de mis amigos. Era una cosa de una depresión total. Es duro, yo soy de pueblo también. ¿Viste? Volver al pueblo. Volver al pueblo soltero. Después le encontrás otras cosas, ¿no? Pero... Tal cual. Sí. Bueno, y ahí empecé terapia. Me acuerdo que fui a una psicóloga que me hizo muy mal, me metió... Porque yo, me da culpa, no quería tomar nada, no quería tomar alprazolam, no quería tomar antidepresivo. Entonces me metí demasiado en una terapia de una psicoanalista que me hizo mal, me hizo meter más mambos en la cabeza. ¿No? Fue una experiencia muy fea. Es mucho miedo, ¿no? Y desinformación con la medicación. Y yo en ese momento, siendo médico, tenía pánico a tomar pastillas. Y hoy en mis charlas hablo de la importancia de ir a un psiquiatra porque yo perdí 10 años en mi vida por miedo a medicarme. Bueno, el tema que me agarró una psicoanalista que para mí me hacía ir todos los días, me cobraba caro, ¿viste? Sí, quizás no te sirvió el método, no te sirvió ahondar, revolver tanto por ahí, era como no era lo que necesitabas. Para mí no. Yo, de hecho, ninguno de mis viejos jamás había ido al psicólogo, en familia muy negadora.
Entonces como que para nosotros fue como un balde de agua fría, ¿viste? ¿Por qué Facu, que toda la vida nunca tuvo ningún problema, fue un chico normal, de golpe al psicólogo, ¿viste? Como que todos estábamos perdidos. Entonces fuimos a una psicóloga que no era buena. Nada, ¿viste? Un camino que hoy, por suerte, mis hijas no van a repetir porque uno aprendió mucho y trato de transmitir eso a mi comunidad. El tema de la salud mental, ¿no? Se sufre mucho, es muy, muy feo. Vas por la calle con angustia, no sabes qué te pasa, tenés miedo, mucha ansiedad social. Tenía como... me juntaba con mis amigos, estaba incómodo, con mi familia estaba incómodo. Yo decía, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Sufriendo en silencio, ¿no? Bueno, en ese momento yo seguía, ahí me volví a Chipoleti, un día fui al Camino de Santiago, me acuerdo, estaba con esos viajes místicos, agarraba la mochila y me fui hice todos los países árabes. Un viaje me bajé en Egipto yo pagaba pasaje de ida y vuelta sin reservar nada, mochilero. Llegué al Cairo. Y no había booking en ese momento. No, llegué al Cairo a las 11:30 de la noche a buscar hotel con una mochila. Obviamente me estafaron, no sé qué, terminé pagando $500, me amenazaron, tuve que pagar y casi me golpean. Bueno, entonces hice todos los países árabes y salí de Estambul un verano. Otro verano me fui al Amazonas solo también. Todo sin reserva. Así en una búsqueda, podemos decirlo. Sí, siempre, y algo que me encanta, que también se los transmito a todos los que viajan, cuando viajas solo, mi fórmula fue un libro, caminar, libro, café, libro, de autoayuda, espiritual, en ese momento leí del budismo, camino, y me encanta comer. Entonces, como caminaba tanto, comía, soy un food lover y comía, me encantan las comidas soy de las comidas locales, ¿viste? Me comía todo, como caminaba tanto. Bueno, pero el último viaje fue el Camino de Santiago y ahí como que tuve un despertar espiritual que describen cuando caminás muchos días. Después de varios días de caminar es como que dejás de pensar para abajo y empecé a pensar en mis viejos, en mi vieja, mis hermanos, mi vida. Muy, muy raro lo que me pasó, ¿no? Como que muchas horas de caminata. Y ahí dije, no, yo tengo que hacer algo distinto por la gente. A mí me gusta ayudar mucho, tenía siempre mucha vocación de servicio y tengo que hacer algo. Y ahí decidí, lo llamé a mi viejo y me vuelvo a Chipo. Paréntesis, en el medio hice 18 fiestas a beneficio para el Hospital Udaondo. Le llamábamos las Udaondas. O sea, yo combinaba solidaridad con joda. Entonces hice 18 fiestas, compramos la pintura, camilla, tensiómetros, hicimos 1000 cosas, teníamos cash para ayudar a los pacientes, fue muy lindo. Se puede decir que tu lado B es productor de eventos nocturnos. Sí. No, ahora acabo de fundar una fundación. Siempre tuve de hecho, yo dono a comedores todos los meses. Bueno, tengo una sensibilidad social, sí. Ahora acabamos de fundar una fundación con Diego Manfio, un empresario allá muy piola, que la estamos por lanzar y que tenemos ganas de eso, ¿viste? Bueno, cierro paréntesis. El tema es que vuelvo a Chipoleti. Yo seguía mal. Seguía el gran simulador, ¿viste? Mi viejo un día me dice, che, Facu, la verdad no te vemos bien con mamá. Años después, ¿no? No me podía enamorar, nada, ¿viste? Eran todas... Tenía ya 40, ponele 42, soltero. Ya con menos joda, pero... ¿Ya estabas en Chipo ahí? Estaba en Chipo, ya había fundado los Martes Filosóficos, que eso me ayudó mucho. Un grupo así de gente que nos juntábamos solteros a hablar de la vida. Nada, siempre tuve esa vocación de buscar, de hacer algo diferente. Sí, 4 también, años, ¿no? los Sí, martes. yo te escucho y digo, qué importante lo de buscar, intentar, hacer, moverse, ¿no? Constantemente. Sí, yo creo que me salvó un poco en Chipoleti crear los Martes Filosóficos con un grupo de amigos. Llegamos a tener 100 miembros, nos juntamos todos los martes a hablar de la vida y ahí hicimos solidaridad. Mucha gente se enamoró, se casó. Yo no, pero bueno, y duró un tiempo, después... Como todo, ¿viste? Tuvo su ciclo. Y en ese momento mi viejo me dice, Facu, vamos a ir a un psiquiatra. Yo, bueno, está bien. Ya había... O sea, no fue motus propios. 10 años de estar mal. Claro. Y el viejo es medio santo remedio. Bueno, fui al psiquiatra y ahí empecé a tomar un antidepresivo que me cambió la vida. Dije, no, ¿qué hago? ¿Cómo estuvo 10 años sufriendo? ¿Viste? A la tercera semana ya era el Facu de siempre. Pero no estaba 100%, ¿no? Y en ese momento ya empezamos a investigar con mi viejo la teoría del intestino hiperpermeable, producto un poco de sus investigaciones. Él ya hace mucho que venía investigando esto y no me convencía, hasta que en un momento empecé a comprobarlo con los pacientes, gente que se curaba de la artritis, de la migraña, la fatiga, la tristeza, solamente
con cambios de alimentación. Una de esas fue esta paciente que les conté. Bueno, empecé a tener una información que yo decía, puede ser que me esté pasando a mí en Chipoleti, ¿viste? Voy a decir, ¿por qué? O sea, es raro, ¿viste? Porque sos un médico en Chipoleti y de golpe estás descubriendo algo que es como grosso, ¿no? Gente que se curaba realmente. Sí, estás cambiándole la vida a la gente. Claro, no todos se curaban, pero cada tanto venía un paciente y decía, doctor, tuve 10 años yendo al hospital italiano, me dieron los mejores neurólogos y lo que usted me dio, no tuve más dolor de cabeza. Y voy a decir, che, pará, ¿viste? Voy a decir, estoy, y le decía a mi mujer, Gordi, y nadie te cree al principio. Sí, jajaja, bueno, ¿viste? Todo, nadie, efecto placebo. Sí, todos se te ríen un poco. Pero yo lo veía y mi viejo es lo único que me decía, sí, ¿viste? Bueno, la cuestión que empecé a estar mejor con mi antidepresivo, ahí me ayudó mucho a tomar la decisión. Ahí empiezo a cambiar la alimentación. Un día digo, che, voy a dejar... Yo, como era muy deportista y era flaco, desayunaba, por ejemplo, 3 alfajores y me iba a correr 2 horas, ¿entendés? La dieta del campeón. Tal cual. Y nada, vos estás bien. Todo lo convertías en adicto en al azúcar mal, fanático de la comida, pero como era delgado y también en ese momento tenía alergias, tomaba omeprazol, tenía lumbalgia. Un día me broté corriendo y me tuve que dar un shock, casi tengo un shock anafiláctico. O sea, tenía cosas, ¿no? Sí. Bueno, empecé a cambiar y me di cuenta, che, pará, empecé a estar mejor, ¿viste? Cambiando la alimentación. Che, saqué los ultraprocesados, las harinas, refinados. Me ordené, ya sentí un beneficio. Después el vinagre de manzana también me ayudó. El magnesio. Después empecé a hacer ayuno intermitente y ahí como que cerré el círculo, ¿viste? Ahí me empecé a sentir muy bien. Igual nosotros los pacientes de salud mental nunca estamos curados, ¿no? Sí, yo sigo tomando un antidepresivo, lucho todos los días tengo que esforzarme para trabajar para que mi cabeza esté bien. No puedo, por ejemplo, tomo alcohol, ahora estuve en Comodoro, chupé y el día siguiente estoy ansioso. O sea, no soy una persona normal. Tengo que hacer cosas, tengo que hacer ejercicio todos los días, tengo que meditar, tengo que tomar magnesio, tengo que cuidarme. O sea, nada, me sigo esforzando, pero tuve entre eso, toda mi historia personal, más toda la historia de miles de pacientes. Un día decidí abrir un Facebook que se llamaba Síndrome de Intestino Permeable Latinoamérica. Que eso era gratuito y empecé a publicar. Y empecé a ver que a alguien se le hinchan las manos, la panza, tenés hormigueos, tenés dolor de cabeza. Yo, de todas las provincias, de a poquito, ¿no? Fue creciendo. Hasta que un día empecé, yo iba a los congresos argentinos, ¿no? Entonces, Mendoza. Gente, voy a estar en Mendoza, el que quiera atenderse conmigo, escriba acá. Y de golpe, privado, ¿no? De golpe empecé a atender. Iba a Mendoza, me acuerdo que yo me tenía que pagar, como yo no trabajaba mucho con la industria porque yo siempre hice esta medicina más funcional. Los laboratorios dejaron de invitarme. Entonces, de golpe iba, me atendía a 10 pacientes, les cobraba y me pagaba el pasaje, la estadía, ¿viste? Yo digo, mira como, ¿me está pasando a mí esto? Estaba siendo autosuficiente con Iban los capos del país, ¿viste? Y yo de golpe me pagaba todo por WhatsApp, ¿viste? No sé, estabas haciendo un camino que no era el camino que conocía en ese momento la mayoría de los médicos. Mi historia fue muy como bendecida, si querés, raro, ¿viste? Fue una cosa muy que todavía no me la creo, ¿viste? Hay algo ahí muy interesante que lo mencionabas y también lo habíamos estudiado cuando leíamos acerca de vos, que es esa... ponerte como la transición de médico a paciente, ¿no? O sea, de ser médico al mismo tiempo ser paciente y encontrar un método que esa epifanía que dijiste, esto que me sirve a mí, le puede servir a un montón de gente. Yo tengo 3 cosas que me pasan en mi vida. Yo tengo una hermana, Meli, que tiene diabetes y diabetes tipo 1. Sufrimos muchísimo, toda la familia. Y nos dolió mucho cuando íbamos a médicos que te trataban como números, ¿viste? Uno sufre mucho. Entonces, cuando vos encarnás ese sufrimiento, cuando ves mi hermana la pasó muy mal porque no le enganchaban con la dosis. Entonces, eso fue un sufrimiento muy fuerte durante muchos años. Y por ahí encontrás un médico que es humano y decís, wow, un ser humano que te salva es como mágico. Después mi viejo, lo que tiene increíble que es una persona que toda la vida tiene mucha empatía en ayudar. Él se dedica, y siempre me dijo, Facu, vos cuando entra un paciente al consultorio, vos le tenés que resolver el problema. Si tenés que estar 1 hora y media y tenés que llamar por teléfono a un amigo, y tenés que... O sea, vos, tu objetivo es... Y él tenía esa vocación de ayudar, ¿viste? De trabajar para que la otra persona... Entonces mamé eso, ¿viste? Como que es parte de su personalidad. Entonces yo creo que tengo... Y yo tengo una sensibilidad también. Los que tenemos un poco de ansiedad social, ahí está escrito que los ansiosos sociales somos más empáticos, ¿viste? Es muy loca esa asociación. Y yo me considero eso, tengo como dentro de mi ansiedad, que es un poco social, aunque yo parezco cara dura,
tengo un poco de ansiedad social, ¿viste? Que a veces me siento observado. Nada, estoy medicado, estoy tratado, hice terapia 10 años, pero tengo todavía el rasgo. Claro. Entonces tengo empatía, ¿viste? Como que lo que dijiste vos, de golpe me pasó a mí. Yo estuve 10 años como... Sin saber. Fue también, una pesadilla, ¿no? ¿Sí? Fue 10 años de pesadillas. Fueron 10 años a la mañana que te levantás y decís, che, ¿cómo estoy? Bien, mal. ¿Qué tendré? Viste, como que la misma ansiedad, a veces yo siempre le cuento a mis pacientes, ojo, porque la misma ansiedad y la misma depresión te lleva a no consultar. O sea, dentro del síntoma es no quiero ir al psiquiatra, no le quiero contar a nadie. La evasión. Por eso, evadir. ¿Saben cuánto tarda un paciente de salud mental con un trastorno de ansiedad en ser diagnosticado y tratado? No. 10 años. Es lo que me pasó a mí. Claro. Y yo soy médico, ¿entendés? Y yo, imagínate lo que estudié. En un momento pensé que era bipolar, porque una psiquiatra hacía el pasillo, me dice, Facu, vos sos bipolar. Ahí no sabés lo que me deprimí con eso. Claro. Estuve recontra estresado. Diagnóstico de pasillo. No, así, fue tremendo, lo que me volví loco. O sea, tuve una historia muy fea. De muchos años y es como que eso también, ¿viste? Te pones empático. Cualquier persona que sufrió, desde el más malo del mundo que sufre, de golpe se pone empático. Entonces tengo esa empatía muy marcada que me encanta. Yo hago vivos de Instagram y atiendo, o sea, gratis. ¿Viste? Ahora estuve en Comodoro y atiendo consultas gratis. Fue la gente, tuve 1 hora hablando, ¿viste? Es una pasión que uno tiene también. ¿Cómo fue que todos esos hallazgos se convirtieron en un método? Bueno, entonces ahí, ¿qué me pasaba? Yo en el consultorio le decía a las personas, tenés migraña, tenés cansancio, haz esta dieta. Teníamos una empresa con mi viejo. ¿Qué pasaba? Vos venías a mi consultorio, ¿no? Sí. Buenísimo, Facu, dale. Y venías a los 15 días, porque no había turno. ¿Y cómo te fue? No, Doc, no, la verdad que no. Todo muy linda su dieta, pero el tercer día fui al cumpleaños de mi mamá y me comí una factura. Yo les enseñaba que estas dietas no podés, porque vos tenés que estar 1 semana para que el intestino sane, ¿viste? Esto es como un yeso. Sí. No podés jugarte para el otro. Claro, no podés jugarte un partido, sacarte el yeso y jugarte un partido de tenis a la semana. No, tenés que esperar a que se consolide el callo. Bueno, lo mismo en el intestino. Entonces, lo que le pasaba a la gente en realidad era que o se constipaba y abandonaba. La gente abandonaba porque no es fácil hacer una dieta. Entonces, un día o qué sé yo, o no mejoraba y no venían, o volvían los 6 meses y decían, che, la verdad no volví más, Facu, porque no estuve bien y no supe cómo reintroducir los alimentos. Entonces, en síndrome intestino permeable en Latinoamérica, a mí me daba como fiaca regalar mi dieta. Porque si regalo la dieta me voy a quedar sin consultas, pero la gente como me la pedía, ¿cuál es la dieta? Y un día digo, la voy a regalar la dieta. Bueno, gente, llegó el día, voy a copiar y pegar la dieta. Lo que sí, vamos a hacer una prueba. Anótense acá abajo quiénes se animan a hacerla y en 15 días vamos a llenar un cuestionario de síntomas a ver quiénes mejoraron. Entonces se anotaron, no sé, 80 y ponerle que 30 completaron la dieta y sin acompañamiento. Y en los 30... los cuestionarios eran mucha gente que mejoraba, ¿viste? ¿Era una dieta única? Era la misma dieta vieja, mucho más fea que la de ahora, más difícil. Era un Word, ¿viste? Un esquema. Pero sí, doctor, se me fue la rosácea, mejoré la energía. ¿Viste? Vos decís, entonces, ya está, acá hay algo. Entonces empecé a hacerlo todas las semanas y en un momento empezó a crecer tanto que puse una persona y empecé a cobrar. O sea, fueron muchos meses gratis. Un día mi mujer, ¿viste? Fue durante la pandemia. Sí. Mi mujer me dijo que yo estaba todo el día contestando yo y inclusive cuando empecé a cobrar, cobraba yo. Entonces tuve muchos meses muy duros, de mucho laburo. Y un día contraté a Roberta, que es la mujer de mi amigo Rodri Cianca. Fue la primera persona que, necesito que me ayudes a organizar. Y ahí es como que abrí un Instagram en pleno de la pandemia y el Instagram como que yo me resistía, pero el Instagram de golpe, viste, que te hace crecer. Sí, empezaste a generar una comunidad. Sí, y la gente quería saber de esto. ¿A quién se le hinchan las manos, los hormigueos, cansancio, síntomas que nadie une, los médicos no unen? Y yo de golpe los unía, brindaba un método y se empezó a hacer más grande, hasta que en un momento fui contratando gente, y en un momento me uní a una aceleradora que nos ayudó bastante, y después una amiga que se llama Jorgelina Raciati me ayudó muchísimo, después Carlos Peralta otro, todos de amigos, ¿viste? Como las pymes que empezás de poquito. Y de golpe el año pasado nos hicimos una empresa
ya viste con un CEO, hicimos una estructura contratamos gente y el año pasado éramos 25, este año ya tuvimos que achicar porque, bueno, la pandemia, la crisis y demás, pero bueno, se formó una empresa. Ahora, impensado, te escucho toda la narrativa de tu historia, digo, ese residente en el Udaondo que se proyectaba a trabajar en Chipoleti y a volver a la clínica del padre, que lo hiciste, pero terminando estando armaste una clínica digital virtual que se transformó en una empresa, ¿no? O sea, y qué loco cómo viviste toda esa transición. Para mí es como un sueño, hasta el día de hoy, ¿viste? Es como digo, es raro, ¿no? Vos decís, che, vos ahora estoy en la fábrica podcast, no lo puedo creer. Me decís, che, ¿qué haces en la fábrica? ¿Viste? Pero bueno, se fue dando. ¿Viste el síndrome de Estocolmo? Me parece que tengo algo de eso. No, del impostor. Sí, ¿no? Sí. Porque digo, todavía no lo creo. No, soy yo, me está pasando a mí, ¿viste? Es muy loco, porque no, decís, se fue dando todo muy así, orgánicamente. Llegó el amor también. Llegó el amor, tal cual. Ahí apareció cuando empiezo a estar bien, ahí es muy loco, porque el amor llegó el mes que empiezo. Esta historia es muy loca. Yo empecé a meditar, siempre medité, pero hubo un momento que la meditación a mí me empezó a generar una cosa muy copada. Viste que los meditadores, vos podés meditar así nomás, o a veces los meditadores tenemos como un camino. Yo empecé a sentir cosas muy copadas con la meditación. A mí la meditación me empezó a llevar a un lugar único, fascinante, como muy placentero. Y a partir de ahí, vos sabés que cuando empecé a lograr esos estados, un día la conozco a Ceci, habíamos sido ex 7 años atrás, pero un día me la encuentro a Ceci y yo estaba en paz. Sí. Entonces me acerqué a ella, sé cómo andás. Y ya el hecho, viste, cuando siempre digo que las personas que no se enamoran, no, muchas veces tienen un problemita de ansiedad crónico que les genera miedo 100%. O rechazo. Entonces, tener esa paz mental me permitió volver a enamorarme. Y enseguida, a los 6 meses ya estábamos viviendo juntos y al año ya nació Cande, después vino bien y vino Isa. Y hoy somos una familia linda, ¿no? Con sus problemas. Qué lindo. Ahí, Facu, volviendo al tema de lo que comemos y cómo eso infiere en nuestras emociones, en nuestro estadio, hablabas de la adicción que genera el azúcar. ¿Qué nos puedes contar o enseñar respecto a qué tan responsables son los alimentos que nosotros consumimos y sobre todo el impacto de las dietas actuales que tienen cada vez más azúcar, más procesados? O sea, ¿cómo afecta eso? Bueno, acá me pongo un poco serio porque es muy triste, lo digo como médico, es muy triste cuando uno ve que una persona se muere o tiene una ACV o tiene un infarto o tiene un cáncer o tiene sobrepeso, artritis, artrosis, fractura, toma analgésicos, úlcera. O sea, la gente hoy se enferma y hace sufrir a los familiares, eso es lo más triste. Yo siempre le digo, hacelo por tu familiar, porque cuando se te enferma el papá, la pasás mal como hijo, tenés que ir a la clínica a verlo, te saca de foco. Entonces es muy triste, yo lo veo todos los días, la gente que se enferma, en general la gente que no se cuida. Si vos haces las cosas bien y te cuidás, en la alimentación, en el ejercicio, no te enfermás y hoy podés vivir hasta los 95 sin discapacidad. Hoy se sabe, a ciencia cierta, y no lo digo yo, está la ciencia, que si vos haces una dieta, que ahora la charlamos, y haces un sistema de ejercicio, que ahora lo charlamos, tenés todas las posibilidades de llegar a los 95 sin discapacidad. Y llegar, ojo, funcional, levantás a tu nieto, subís la montaña con los hijos, bajás, y eso se puede, y no lo digo yo. Y aparte hoy vienen las drogas para la longevidad cada vez más avanzada. Sí. Entonces, ¿cuál es el problema? El gran problema es que hoy los argentinos comemos mal. Comemos harinas y azúcar y ultraprocesados. Casi todos los días, ¿por qué? Porque son ricas, son adictivas, nos encanta, es social, son baratas, es irresistible. Realmente no somos libres. Cuando vos entras a un café y ves la oferta, los croissants, los muffins, las melones, es imposible que alguien elija un huevo duro. ¿Quién va a elegir un huevo duro? Es imposible. ¿Por qué? Primero porque tenemos adicción, la cultura, estamos... eso. El marketing. Los alimentos son tan ricos que te generan dopamina. La industria alimentaria, ¿qué hace? Pone la cantidad exacta de proteína, de grasa, sal y azúcar para que vos comas un poquito y quieras más. ¿No? Es imposible. Impresionante. Yo soy un adicto. Entonces, ¿qué pasa? Hablar de eso, empezar a poner en el tapete que la gente que come azúcar y harina
y ultraprocesados todo el tiempo, que somos los argentinos, tenemos muchas más posibilidades de enfermarnos en muchas patologías, casi todas las que nos matan, que son ACV, infarto, obesidad, diabetes y enfermedades del cerebro como demencia. Eso es algo que no todo el mundo lo sabe y no todo el mundo lo repasa, ¿no? O sea, yo inclusive cuando me enseñaron en la facultad me decían, hay que comer saludable, ¿por qué? Porque disminuye el riesgo de infarto. Y voy a decir, yo no me pero también era un renglón, ¿no? Tal cual. Como que también, ¿qué responsabilidad tiene el sistema médico tradicional en ser quizás tan reduccionista? Y vos nombrás un montón de síntomas que quizás en un sistema médico tradicional se consideran distintas enfermedades y van a ser medicadas con distintos fármacos, y capaz que nadie le preguntó a ese paciente cómo se alimenta. ¿No? Eso a mí me parece... Eso, primero que en la facultad no nos enseñan nutrición casi. No. Segundo, es que hay como una... Yo creo que hay un lobby también de las farmacéuticas, de las alimentarias, para que tampoco esto, viste, la gente, hay mucha gente que vive atrás de esto. De hecho, vivimos tapando síntomas con pastillas, ¿no? Y muchos de los síntomas tienen que ver con que comemos mal y con que somos sedentarios. Entonces, ¿qué pasa? Casi todas las enfermedades tienen que ver con lo mal que comemos. Mucha gente que está bien, tengo amigos, por ejemplo, que están todo el tiempo comiendo medialunas y están panzones. Están bien saludables, pero tienen la grasa visceral. Y no todo el mundo sabe que la grasa visceral es pro-ACV, pro-infarto. Entonces ya empezar a hablar de estos temas, empezar a hablar de que hay que estar delgado, que no hay que tener panza, que hay que comer saludable, proteínas, grasas, plantas de colores, cereales integrales como hábito. Hablar de la palabra hábito. Porque ¿cuál es el problema? Es difícil empezar a comer saludable. Y a eso me dedico yo hace mucho tiempo, a ayudarte a que vos cambies tu chip, cambies tu cabeza, a enseñarte el método, el hábito, el paso a paso para que vos pases de ser una persona que come torta, empanada, pizza, gaseosa todos los días a una persona que haga el hábito de comer proteínas, plantas, grasas, cereales integrales, plantas de colores, y que comas permitido, que comas tu factura, tu torta, tu vino, tu cerveza, tu empanada, pero no todos los días como hábito. Entonces, si nosotros logramos enseñar a la gente que haga ese hábito, que se acostumbra, que todos los días repita en su mente, que no piense en otra cosa que eso, y que después cuando entre a la panadería se coma, pero aunque no sea todos los días. Entonces, si ya logramos eso, educar la importancia de los alimentos, la importancia de que el alimento es información para nuestro cuerpo. Cada bocado que llevamos en la boca es información para nuestros genes, para nuestro cerebro, los neurotransmisores, la microbiota. Y eso es algo que es muy importante. Pero lo más importante es lo que yo más me dedico, que en realidad es a sacarle síntomas a la gente hoy y ahora, ¿no? Por ejemplo, vos tenés... Me gusta. Contanos un poco cómo se encara este programa. Pongamos una persona que tiene adicción al azúcar, o tiene cansancio, tiene alguna patología, alguna enfermedad crónica, una enfermedad autoinmune, tiene cándida vaginal, tiene síndrome de las piernas inquietas, tiene asma, tiene cualquier enfermedad crónica, que son 90 en realidad, y las describo muy bien en el libro, pero son casi todas las de componentes inflamatorias. Sí. Esta persona, vos le podés decir, che, come mejor, como le dicen los médicos, ¿no? Anda al nutricionista. ¿Qué va a pasar? Primero no va a ir al nutricionista. Y si va al nutricionista, le va a tocar una nutri que está apurada y no le va a dar bola. O no le va a dar bola y dice, no, si yo como bien, yo dentro de todo. Bueno, nosotros lo que diseñamos, este famoso receta intestinal, es una guía práctica para que en 7 días, al mejorar la microbiota, al eliminar alimentos inflamatorios, el paciente deja de tener síntomas. Se desinflama, baja de peso, se deshincha, se le mejora la piel, las articulaciones, el cansancio, el dolor de cabeza. Disminuye la inflamación crónica bajo grado. Entonces, ¿qué pasa? Esa persona que necesitaba ese primer pasito para dar, que fracasó en muchas dietas, siente que la zanahoria, cuando escucha lo que hablamos nosotros, y para eso sirven las redes, creo yo, y para difundir, che, vos al 8º día, vos que tenés migraña y te pasaste médico, vos que tenés sobrepeso, al 8º día te podés tener un cambio espectacular. Y son 7 días, donde vos comés huevos, jamón, nueces, pollo, pescado, marisco, alguna fruta, alguna verdura, arroz, quinoa, polenta, pochoclo salado, tofu, aceituna, y al 7º día te puede cambiar la vida. Y al 3er día ya no vas a tener más adicción a azúcar y harina, vas a hacer un detox de dopamina, vas a recibir meditaciones guiadas, vas a tener que hacer ejercicio, vas a recibir suplementos como magnesio, que es deficitario en el 50% de la población, te vamos a dar un prebiótico. Ese combo antiinflamatorio hace que muchas personas, no todas, y siempre como complemento de la medicina, aclaro, esto complementa la medicina, no es un tratamiento milagroso. Esto es, vas al médico, yoga, meditación, reseteo, ¿no? 70-60% de esas personas tienen un cambio impresionante. Y
ya no es lo mismo para esa persona. Ya se dio cuenta que puede tener mejor vida sexual con el marido, que tiene más ganas de estar en el trabajo, que está focalizada, que se le fue el dolor de codo y puede volver a hacer UPA a su nieto. Entonces, ese cambio es muy grande y la persona después descubre el día 8, va agregando un alimento por día y se fija qué alimento es el que lo enferma en forma silenciosa. ¿Qué es? Adivinen cuál es el primero. El trigo. El trigo siempre es tenemos 20% de la población que es sensible al trigo y no lo sabe. Entonces, ya el hecho de descubrir qué alimento es el que le genera el síntoma en la reintroducción, va marcando los alimentos, que siempre son 2 o 3, y luego tiene información de qué alimentos tiene que dosificar. ¿Por qué digo dosificar? Porque no es que nunca más volvés a comer tostada ni pan. Lo que tenés que hacer es ver, capaz que podés volver a comer una tostadita todos los días, pero ya no más harinas todas las comidas, las 4 comidas. Lo mismo con los lácteos. ¿Y hay más conciencia y hábitos de esto o estamos peor que nunca? No, yo creo que gracias a las redes y gracias a un poco toda esta movida que se viene, que desgraciadamente yo veo que todavía afecta a usuarios de Instagram, clase media alta, hay cada vez más conciencia, pero la realidad es que donde más se necesita, que son las clases humildes, la gente vive no puede. Y aparte gastan su plata en coca, en facturas, en vez de comprar huevos, nueces, huevo, ¿no? Sí. Y es una realidad. Y yo me acuerdo que en el hospital de Sipo, cuando empecé, le daba la dieta a la gente y me decía, no, doc, no, doc, si nosotros vivimos de una bolsa de harina entre 4 familias, usted me pide que compre huevo, zanahoria, pollo, galleta de arroz, no me alcanza, no, esta dieta no la puedo hacer. Entonces ahí es donde por ahí es. Y esa gente es la que más consulta en las guardias, con inyecciones, le dan Migral y no lo puede comprar. Ahí es donde te chocas con una realidad fea. Sí. Y ahora ya arranqué con el reseteo gratuito por provincia, ya empezamos en Neuquén y mi sueño es ir provincia por provincia. Ya después les cuento. O sea, es decir, el comer bien hoy no es una restricción económica. O sea, no. Hay formas de poder comer bien. Es verdad que si sos muy humilde y vivís de la bolsa de harina de pan, sí. A las clases, digamos, a la gente marginal, yo creo que hoy, desgraciadamente, se pone muy difícil la cosa, te digo la verdad. Pero, ¿qué pasa? Si vos le contás a esa persona, más que nada a la persona que tiene síntomas, ¿no? Que son muchos, ¿viste? En el hospital vos ves gente con obesidad, con síntomas que lo naturalizan, toman el Leupirak, el ibuprofeno. Pero en general, cuando vos ves lo que te ahorras en médicos, en consultas, de hecho nosotros trabajamos ya con 2 obras sociales, hicimos unas pruebas pilotos, durante un mes y usuarios hicieron reseteo y lo que pensamos, todavía tenemos que medir, es que la gente deja de consultar. Bajan las consultas a los médicos, bajan la obra social, ahorra plata. Sos más productivo también, ¿no? Más productivo. Eso le interesa a una empresa, eso le puede interesar al sistema en general. Yo ya es la 3ª vez que me invitan al Congreso Funcionalmente, que es un congreso de coaching y hábitos, porque Carlito Sosa, que es un pibe que lo organiza, muy inteligente, se dio cuenta que la gente que se cuida mejor y que se suplementa con magnesio y que hace hábitos y hace ejercicio, hace ducha fría, todas las cosas que enseñamos, tiene mejor foco y uno mismo lo ve, ¿no? Y sabes qué es lindo, Facu, de lo que contás, que vos decís, bueno, en 7, 8 días ya mejorás el síntoma. Y eso está bueno porque eso te enseña que vos tenés control sobre tu salud. Y eso es muy esperanzador para uno, Tal ¿no? cual, eso es increíble. El decir, no dependo de una pastilla, no dependo de ir a un control. O sea, yo tengo... En inglés la palabra es agency, que es tener como el poder, el control sobre mi vida, básicamente. Eso es increíble y la gente también aprende Hay gente que esto que hablamos no tiene ni idea. No sabe ni siquiera que come mal, porque toda la vida le enseñaron que las tostadas con dulce de leche y manteca nutrían a los niños. Bueno, y la pirámide nutricional, que es culpa nuestra, ¿no? La vieja, también la vieja. Entonces hay gente que ni siquiera se imagina que está mal comer demasiado azúcar y nada, es como ya el hecho de un poquito enseñarle y hablar de hábitos, vuelvo a insistir el tema hábitos, que creo que es lo más importante de lo que me gusta transmitir, es lograr el hábito. Si vos lográs, hagas un reseteo o no, si vos lográs hacerte el hábito, que tu cerebro logre en forma repetitiva sin pensar que vos desayunás huevo y no tostadas, que vos en vez de ir a un restaurante y pedir o a un súper y pedir
pasta con tuco y coca y un flan con dulce de leche, que es lo más rico del mundo y lo que todos quisiéramos hacer todos los días. Y antes te comiste la panera también. Tal cual, con mantequita. Vas y, como me pasa a mí, yo ni se me ocurre pedir eso. Yo voy y elijo una buena carne, o si hay un guiso, o una buena ensalada. Amo las ensaladas esas que vienen ahora en esos lugares, ¿viste? Que vienen con todo. La ensalada rica, la ensalada bien. La ensalada gourmet, no hay con qué darle. Pero es un hábito, porque una vez que te hiciste el hábito, después... Ojo, después te comés la pasta, pero cuando vos hiciste el hábito, la costumbre, ya después te das el permitido, te das el placer y volvés al hábito enseguida. Hablaste de ayuno. ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? 12 horas todos los días, 100%, eso lo dice la ciencia hace muchos años. Te cenás a las 7, desayunás a las 7. Cenás a las 10, desayunás a las 10. Eso está bien, pero eso en un país como Argentina, que culturalmente no estamos acostumbrados a esos horarios, pero eso es difícil. Si vos, por ejemplo, cenás a las 10 o a las 11... Recién a las 10 podés... Sí, eso no lo digo yo. Eso es muy importante porque la microbiota tiene... El intestino tiene un ritmo circadiano, el intestino descansa la noche y hace contracciones también periódicas para limpiarlo y para limpiar las toxinas y la microbiota también descansa, duerme todo. Entonces si vos picoteás o si vos metés antes las 12 horas, la microbiota no se acomoda, el cuerpo también tiene sus mecanismos de depuración que tampoco se... ¿Y durante el día también? ¿O una vez que nos levantamos? O sea... Puede ser, el ayuno, lo que todos tienen que hacer es 12 horas. Después está el ayuno intermitente, que es el que yo practico hace 7 años, y a mí me hizo muy bien para mi salud mental, porque te estabiliza, te ayuda, también a algunas personas los ayuda con el peso, otras no, pero es una herramienta que es muy popular. Dicen que previene la longevidad, no hay estudios todavía serios, pero bueno, sí, mucha gente lo hemos adoptado. Pero después, ¿qué pasa? Lo que no hay que hacer es el picoteo, es muy malo. Vos merendás, cenás, almorzás, desayunás, pero el picoteo es muy malo porque no le das tiempo a que procese a la depuración del intestino. Y eso es algo que está súper demostrado, lo dicen los científicos expertos en microbiota. Para vos cuidar tu microbiota y permitir que sea diversa, tenés que hacer pausas. En esa pausa, lo que sucede es que las ondas peristálticas, tenemos un marcapaso en el intestino, se activa y eso va depurando todos los bichitos malos del intestino y también va eliminando las toxinas, ¿no? Y si no quedan ahí y después cuando vos comés, el intestino delgado no absorbes bien y empiezan los problemas de digestión y demás. ¿Y cómo impacta el alcohol en todo eso? Porque el alcohol, tengo entendido que lo que hace es retrasa el periodo en el cual se procesa. Tengo una mala noticia con el alcohol, porque yo a mí me encanta el alcohol, como todo. ¿Quién no disfruta un vinito? Ahí hace poco se empezó a hablar de que la única dosis segura para el cáncer es el alcohol cero. Se sabe hoy hace bastante que el alcohol es cancerígeno, aunque nos dé mucho dolor, y el alcohol estimula la aparición de más de 15 tipos de cáncer. ¿Qué pasa? Obviamente que esto podemos tomar alcohol todos los días, como decía... La copita de vino diario, claro, ¿no? Que es buena para el corazón, pero hoy se sabe que no es buena para el cáncer. Entonces, ¿qué le digo yo a mis pacientes? Toma alcohol solamente cuando hagas vida social, que está bueno como lubricante, eso hace bien al alma, pero no tomes todos los días, ¿no? Ahora, aquellos que... Esto es un pensamiento mío. Si aquellos que te dicen, doctor, pero a mí me encanta, bueno, yo les digo, mira, ¿vos de qué se murieron tu papá? ¿De cáncer o de infarto? Y de infarto. Bueno, entonces tomate la copita de alcohol todos los días. No, se murieron de cáncer. Y no, tomá poco y nada. ¿Vos tomás alcohol, Facu, o no? Yo tomo solamente social. Bien. Solamente social y lo trato yo tengo un método que me encanta, que se los comparto, que es una copa o un trago por hora. Vos llegás a una fiesta, a un evento, lo que sea, y te tomás un vinito, siempre el primero como para relajar, y después, si son las 9, hasta las 10 no tomás nada. Y a las 10 otro. ¿Eso qué hace? El hígado tarda 1 hora en vaciar. Entonces vos podés pasar una noche, les va a dar risa, pero yo a veces he ido a casamientos, ¿viste? Esos casamientos que empiezan a las 7. Terminan a las 7. Y terminan a las 7. Yo he tomado 7 Fernet y termino impecable, y el día siguiente impecable. ¿Por qué? Porque le di 1 hora de tiempo, o 7 vasos de vino, ¿entendés? O sea, si vos esperás, obviamente, vuelvo a insistir, no es que sea bueno, pero si vas a tomar alcohol, no tomes lo que tu hígado no puede manejar, porque eso te va a generar que juntes toxinas, aumenta la posibilidad de este riesgo famoso del cáncer, y tu cerebro al día siguiente se va a levantar con menos ansiedad y no vas a tener resaca. Y siempre fui curioso, porque en la juventud sobre todo, y vos lo mencionabas en tu carrera de reciente, y creo que todos lo hemos vivido de jóvenes,
O sea, ¿qué impacto tiene ese sobreconsumo de alcohol cuando somos jóvenes y sobre todo en los menores de edad? Yo creo que es muy malo. De hecho, yo creo que parte de mi depre fue porque tomaba mucho alcohol. El alcohol lo que hace es te tapa síntomas primero. Después hay muchos estudios que hablan que el consumo periódico de alcohol predispone a los trastornos de ansiedad y depresión. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tenés una genética de hierro y sos un tigre y tus papis fueron amorosos y no tenés ningún trauma, ningún rasgo neurótico, y sos eso que viven también a los 95 fumando, ¿viste? Sí. Chupás, no pasa nada. Pero cuando tenés un poquito de, sí, ¿viste? Una fallita como tenía yo, y el alcohol yo creo que me tapaba, me hacía ser menos tímido, me demoró muchos años mi terapia por miedo a enamorarme porque lo tapaba con alcohol. Ni hablar toda la carga que tengo de cáncer, que seguramente en algún momento, Dios quiera que no, pero mis células ya están dañadas. A mí me pasa que sos como el famoso sos de goma, ¿viste? Sos de goma a los 20, a los 30. Y eso lo dice también Francis Holloway, ¿viste? Dice que es muy difícil explicarle a una persona joven que puede salir toda la noche, escabiar todo lo que quiere, y al día siguiente se levanta, va al gimnasio, va a trabajar, ¿viste? Que bueno, es un poco lo que vos contabas, que sos de goma, puedes hacer tu vida prácticamente normal. Es muy difícil explicarle que eso le va a pasar factura a los 50, a los 60, entonces es complicado. Sí, lo mismo con el cannabis. El cannabis, yo no recomiendo a los jóvenes que fumen marihuana porque cada vez hay más casos de chicos, no solo que desencadenan estos brotes psicóticos, yo tengo algunos cercanos que son muy tristes, sino que también les genera está estudiado que les genera en el cerebro menor producción de dopamina, y son jóvenes que después no quieren estudiar, no quieren trabajar, se van, viste, a la onda más espiritual y andan por la vida un poco, ellos se justifican, pero en el fondo salen del sistema y eso no está bueno. El tema también creo que es muy loco cómo cambió la sociedad y la percepción de la vida a largo plazo, ¿no? Porque antes capaz la vida era mucho más acotada y hoy podemos proyectar vivir, como decías, 95 años. Creo que es un número ambicioso, pero hoy cualquier persona relativamente sana, sin ningún factor alterno, vive 75, 80. 100%. Y otra cosa que recomiendo para vivir muchos años, que es fundamental, que es la causa número 1 de felicidad. En un estudio, se enteraron, el estudio que hicieron de 700 personas de que nacen a que mueren, los estudiaron 3 científicos, varias generaciones de científicos, y les midieron el score de felicidad cuando murieron. Y no era la salud, que es lo más importante, no era el dinero, no era la fama, no era ni siquiera el número de amigos que tenían. ¿Saben qué era? ¿Qué? Era las horas que pasaban con seres queridos amigos por día. Mirá. O sea, vos podés tener amigos 1000 del colegio, pero si no te juntás todos los días a tomar café, por eso en las zonas azules la gente vive más, porque viste en Cerdeña se juntan los viejitos en la plaza y charlan. O sea, lo que es muy importante es juntarse con seres queridos todos los días, en un club, en un bar, famoso cafecito de bar que es tan útil, en una iglesia, donde sea, pero hay que juntarse todos los días con gente. Y si no tenés amigos, como le digo a los pacientes, no importa, vos andá a un lugar donde hables con gente todos los días, desconocido, eso también funciona. Vivir en comunidad. Vivir en comunidad. Facu, tenés una obra de teatro, escribiste 5 libros, tenés una cuenta de Instagram con 2 millones de seguidores. ¿Cómo es esa experiencia, esa transformación desde todo lo que nos venís contando a hoy tener esa visibilidad pública? Todavía no lo puedo creer, tío, la verdad es como... no sé, no lo... a ver, como no lo asimilo, ¿viste? Es raro, es lo raro. Que dijiste hoy, sí, no lo planeé. No lo planeé, es como, no lo entiendo todavía, ¿no? Es raro, la gente en la calle me saluda, Facu. Vos llevaste lo de tu viejo en Chipoleti y lo llevaste capaz a una comunidad mucho más amplia, ¿no? O sea... Y yo siempre le agradezco a mi viejo, mi viejo fue el que descubrió todo esto. Yo estaría ahora atendiendo por obra social, recetando meprazol, trimebutina y mandando al psicólogo, ¿viste? Como hacen desgraciadamente hoy en la gastroenterología. No, obviamente que es todo. Mi viejo es un ser, hoy tiene 87 años y lee 2 horas por día. Yo tuve esa suerte de tener un maestro distinto y bueno, nada, todo lo que contamos, mi historia personal, mi empatía y mis rasgos obsesivos de mucho estudiar, me llevaron a formar esto. Y bueno, también soy un poquito histriónico, soy medio caradura, siempre fui medio caradura. Así. Siempre me gustaba la televisión, siempre trataba de salir, aparecía con la carita, subía a los escenarios colado. Tenía una banda de música también, así medio berretona, pero siempre me gustó un poco la... ¿Y cómo llevas el tema de tu ansiedad al manejo de las redes sociales? Vos tenés hoy 2.200.000 seguidores, un número así. Eso es un... Es un tema. Yo
un tema que quiero hablar mucho es el peligro del celular, ¿no? Y yo leo mucho del impacto negativo de la salud mental del uso excesivo del celular, y todos sabemos que el escroleo hace mal a la cabeza. Hoy sabemos que la gente que usa demasiado el celu y escrolea mucho empezó a tener problemas de memoria. Y yo, lo único que funciona, creo yo que es lo que me está funcionando a mí, es tener al celular como un amigo tóxico. ¿Viste el amigo tóxico que vos lo querés ver, pero lo querés ver poco? Entonces vos el celu, es bárbaro el celu, porque te sirve, te cambia la vida. Pero cuando puedas, dejalo lejos. Chequeamos el celular entre 6 y 8 veces cada 6 minutos el ser humano chequea el celular. Y muchas veces lo chequeamos al cohete, porque no queremos ni verlo. Eso es re patológico, porque cuando lo chequeas sube la dopamina. Uy, ¿qué tendré? No hay nada. Uy, ¿qué tendré? No hay nada. Y eso impacta en la función del cerebro. Se sabe que la gente que mira mucho el celular a la larga está teniendo déficit de dopamina, y se sabe que vamos camino a aumentar los estados de ansiedad y depresión. De hecho, en los jóvenes hay suicidio y demás. Entonces, la única solución que para mí tenemos es tener el celular como un enemigo, dejarlo lejos. ¿Qué significa dejarlo lejos? Yo llego a casa, llego por ejemplo a las 4, dejo a las nenas, bueno, lo voy a dejar arriba y estoy lejos del celular, porque si estoy con mis nenas, estoy a cada rato mirando y mis nenas lo ven, y eso es un garrón, y yo, mi cabeza no está pleno, no entablo un buen diálogo, no soy empático. Entonces, dejarlo lejos, traten de dejarlo lejos, y cuando vas manejando, metelo en la guantera. Yo sé que cuesta mucho, pero hay que hacerlo, porque cada vez hay más choques, cada vez estamos más locos mirando, respondiendo. Yo a veces mismo digo, ¿qué hago, Facu? Estoy mirando un reel, ¿entendés? Estoy de una persona que no me importa, ¿viste? que no me interesa lo que está contando, y estoy ahí. O sea, y yo soy una persona entre todo que me dedico a esto. Imagínate la gente que no sabe esto, cada vez van a haber más choques, cada vez van a haber más... O sea, por eso el celular es una bendición, la inteligencia artificial, pero cada vez estamos más enfermos con él. Entonces tratemos de dosificarlo, dejarlo lejos. Y otra cosa que me encanta, cuando tenés que ver el celu, yo miro así y digo, tengo que checar, voy a chequear el celu. ¿Realmente lo necesito chequear o es porque estoy adicto? No, estoy adicto. No. Ahora, cuando vos... ¿por qué lo tengo que chequear? No, tengo que recibir un mensaje importante, lo miro. ¿Crees que va a haber una mirada retrospectiva del uso del celular de acá a un tiempo? Se viene fuerte eso, como pasó con el cigarrillo, pero eso no queda ninguna duda. Por eso hay que cuidarse, porque pronto van a empezar a venir las descripciones de los problemas de salud mental que empezamos a tener, en especial con los problemas de memoria, y pronto van a aparecer problemas como el cigarro, van a aparecer prohibiciones, van a haber pronto. Por eso hay que cuidarse antes. Acuérdense que con el pucho antes habían propaganda que había que fumar hasta que se empezó a morir gente. ¿Viste? Tratemos de no morirnos antes de que aparezca el problema. Sí, y fíjate que nos aísla, y vos contaste que el factor más importante es estar en comunidad, y de repente estamos todo el día con un aparatito adictivo. El texto, se dice que para lograr la oxitocina de los bonding, del vínculo social, necesitas llamar a alguien. El texto no sirve. Se demostró que cuando vos texteás a alguien no tenés ese vínculo. Ahora, si vos lo llamás, che, Pablo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Cómo anda tu vida? Ahí ya, ¿viste? Te sube la oxitocina y es lindo, ¿no? Es algo distinto. Claro. Así que hay que llamar más por teléfono. Viste que la generación Z, viste que no les gusta. Mandame un mensaje, viste, no me llames. No, hay que llamar. Volver a llamar. Sí, hay que volver a los llamados, a las charlas esas cotidianas, ¿no? Sí, y hay que juntarse con los muchachos, hay que volver a la juntada, muchachos, juntémonos al cafecito. Yo la tengo clarísima que yo voy a hacer como hace mi viejo, que mi viejo es un cara dura, que va ahora cuando viene a Buenos Aires, muchacho, tuvo que estar un par de meses acá en Buenos Aires y le extrañaba su cafecito. Entonces un día fue a un café y veo un grupo, y el segundo dijo, che, chicos, muchachos, me suman, voy a estar 2 meses acá. Sí, venga, ¿qué soy? Se quedó calladito y después tenía un grupo de charla, ¿no? Eso, hay que volver a la iglesia, hay que volver a los clubes, a los sociales. Creo que eso es parte de la cultura argentina que nos destaca también. Sí, totalmente. Vivir conectado y no aislarse, que Siempre, es muy sí. paradójico, pero las redes sociales hacen generar eso. Es la gran pandemia. Y así como hablábamos de lo negativo que también tiene el celular, en tu caso también es una herramienta que te permite concientizar, generar, informar, y que la sociedad tome mucho más conciencia de justamente todas estas cuestiones que estás contando, que capaz parecen lógicas para vos y no son tan mundanas. Bueno, hablé de la parte negativa, hablemos de la parte positiva.
creo que yo creo que todo médico tendría o debería tener una red social. Porque vos en la red social, de alguna forma, tenés que transmitir, tenés que curar, tenés que contar historias. Y hoy la información se está transmitiendo por ahí. O sea, la gente está mirando eso, está mirando. Entonces, si los médicos formados, responsables, no transmiten, la información va a caer en manos de influencers que por ahí no tienen toda la mejor intención que hay. Gente que no está del todo formada, o gente que tiene su método, que respetable o no, por ahí no es que le ayuda a todo el mundo y hay un fin comercial atrás. No digo que no haya que hacer comercio con las redes sociales, de hecho yo trabajo también con eso, pero creo que todos los médicos deberíamos empezar a transmitir. Tener presencia. Y hoy es un medio espectacular. Vos pensás que de Chipolletti, siendo un mediquito de pueblo, de golpe, solamente contando algo que me movilizaba a mí y una cosa que yo vi espectacular, hoy se hizo viral. Imagínate que una médica como Palo, que de golpe descubre que el vinagre de manzana cura la rosácea, si ella no lo empieza a contar en las redes, se va a enterar ella, su familia y 10 pacientes, nada más. Entonces, cuando vos tenés algo copado para transmitir al mundo, todos los médicos tenemos secretos, yo creo que tenemos que salir a contarlos y vencer ese pequeño miedito que es un poco donde la gente se traba. ¿Y cómo se lleva estos nuevos medios de comunicación con la academia y cómo lidiar con eso? Bueno, yo tuve mucha resistencia, estoy muy dolido con algunos colegas gastroenterólogos que me han hecho carta de lectores, la Sociedad Argentina de Gastroenterología me hizo un par de cartas feas, como nada, también me ayudaron porque gracias a ellos pude limar y dejar de hacer overclaim. Uno cuando empieza con las redes a veces habla de más, está entusiasmado, o dice, che, la migraña se puede curar con esto, y por ahí ilusionás a gente. Sí. Siempre me acuerdo una vez que puse un testimonio de una señora que doctor, mi hijo se curó del autismo dejando la leche y los lácteos, hoy vive. Entonces lo publiqué feliz, me salieron a matar, imagínate, las mismas mamás, porque dice, ¿cómo vas a dar esta ilusión? Somos muchas las mamás. Entonces uno va aprendiendo también y gracias a las críticas de los colegas, que fueron dolorosas, creo que también eso me ayudó a ponerme, si bien hay algunos recelos profesionales y hay algunos profesionales que están enojados mal y la verdad que me parece algo que no está bueno, me critican el cohete, pero muchas de las críticas que recibí me ayudaron a decir, che, es por acá, ¿no? Ojo con esto. Parte de lo que uno también se expone, de hecho nosotros cuando tuvimos la idea de armar este programa es porque capaz vemos que como sistema, en el caso de Juan y el mío y Palo también como carrera, venimos no solamente de la industria de la salud, sino que también nuestras familias están ligadas a esto y veíamos la falta de comunicación en salud y creo que lo que está sucediendo estos últimos 5 años es un crecimiento exponencial de comunicación en salud, aunque capaz de manera muy no sistémica y uno de los grandes miedos que hay en comunicación de la salud, yo más que nada del lado del sistema, es estar dispuesto a la exposición, porque cuando uno asoma la cabeza o empieza a hablar de temas que capaz a otros le molestan, bueno, viene el boomerang, ¿no? Y creo que saber lidiar con eso es clave. Sí, aprender a recibir los hate, que son durísimos, al principio te cuesta mucho, un poco te acostumbras después, mucha gente te dice cosas feas, nada, eso y también un poco, yo creo que te tiene que gustar. A mí me encanta, yo tengo una pasión, yo estoy todo el día pensando qué cosas contarle a la gente, qué tips divertidos, qué tips interesantes. Es como un trabajo 24 horas, que nada, es hermoso, pero también es trabajo, entre comillas, porque es algo lindo, ¿no? Pero realmente yo estoy sábado, domingo, está mi mujer mi hija comiendo chucrut y yo, che, qué bueno que la gente sepa que los niños tienen que comer chucrut por esto y por esto, ¿entendés? Sí. Es algo que te nace y cuando lo llevas en el alma es hermoso. Si querés es un poquito, no quiero decir patológico, pero es un poco también excesivo, ¿no? Y hay que también manejarlo con un poquito de cautela, porque si no también te pasás de rosca. No, pero que a mí me parece muy importante que los médicos también, yo pienso lo mismo que vos ahí, Facu, el médico tiene que estar comunicando desde su experiencia más formal, desde su formación quizás más formal y poder llegarle al otro de verdad. Y lo que vos decís del hate, no es lo mismo el hate de una persona X que uno no conoce que el hate de un colega. ¿Te hubiera gustado que por ahí en vez de directamente salir a criticarte algún colega te hubiera llamado y te hubiera dicho, che, Facu, no. ¿Sabes que yo pienso esto así? ¿Por qué haces esto así? Como el diálogo. ¿Sentís que falta diálogo? No, igual me llamaron, me llamaron porque son estos chicos que me han criticado son
amigos, yo los sigo considerando amigos, hay uno que está muy enojado. Me llamaron, che, Facu, lo que está haciendo está muy mal, la gente que está en redes no está bien y vos te estás aprovechando. Yo le digo, no, mirá, la verdad, no pienso lo mismo, yo estoy ayudando a mucha gente, mirá los testimonios, la gente que... o sea, la verdad que no, me llama. Este es el feedback que tengo y el feedback es, a mí me importa el paciente, la persona. Sí, desoí sus comentarios, pero al final me ayudaron a ordenarme un poquito, me ayudaron a ponerme a investigar. Ya hoy publicamos 4 papers y ahora en revistas internacionales con mi hermano Lisandro, que es un poco el que me hace... Tenemos casuística, cada vez estamos más fuertes, ahora estamos por meter uno muy grande en una revista con todos los resultados del reseteo intestinal, y ahora desarrollamos una plataforma de sangre oculta de materia fecal a domicilio, que la gente recibe el kit de sangre oculta de materia fecal y sus síntomas y su cuadro clínico de antecedentes le devolvemos al celular una devolución de cada cuánto hay que hacerse el FIT y si hay que hacer colonoscopia o no. Bueno, como que venimos, de paso pasé un chivo ahí. Está muy bien. No, yo te iba a hacer una pregunta que no me quiero olvidar, sobre todo por el impacto que está teniendo hoy en la sociedad. Para explicarlo de manera simple, digo, ¿qué son los GLP-1 y qué impacto tienen en el paciente, ¿no? Bueno, yo creo que los GLP-1 son una maravilla. Cuando están indicados por un médico, bien indicados, llegaron para cambiar la historia. Porque ahora, mira, hoy justo estaba leyendo un artículo que hay uno nuevo que se va a usar para colon irritable y constipación. Son algo que realmente un transformador. Ya el hecho que pueda ayudar para la obesidad, que es la pandemia número 1, 60% de la población tiene esto y es culpable de casi todas las muertes. Entonces, para mí es una droga mágica que llegó para quedarse. Siempre y cuando esté, por supuesto, indicada por un médico con una buena indicación de proteínas y con ejercicio físico, ¿no? La persona que se está indicando el GLP-1 sin atención médica tiene un riesgo muy grande, y hoy hay mucha gente que se lo está comprando en la farmacia y se lo pone para bajar 5 kilitos y no va a hacer dieta. El famoso llegar el verano. Y no va a hacer dieta. Y ahí es donde está el problema, ¿no? Hay gente que tiene problemas. De hecho, yo vi hace poquito una chica con una pancreatitis aguda, que estuvo internada por un GLP-1. Hay algunas personas que tienen antecedentes de cáncer medular de tiroides que no se le pueden dar porque pueden desarrollar cáncer ellas mismas. Y si es... hay muchas cosas, ¿no? Te puede consumir los músculos, te puede afectar el aparato digestivo. Tiene que ser muy indicada, pero creo que es una maravilla para mí. La verdad que estoy muy entusiasmado. Y creo que las personas que no pueden bajar de peso, que también para eso muchas veces sirve nuestro reseteo intestinal, hoy no lo conté, pero a veces el intestino traba el peso y el metabolismo, pero una vez que ya hiciste todo, hiciste el reseteo, hiciste todo y no lográs, yo creo que es una bendición, ¿no? Para cualquier persona. Es como yo siempre digo que el Viagra, ¿no? El Sildenafil es algo que llegó, que revolucionó y le cambió la vida a la gente, ¿no? Es increíble. Son cosas que llegan para siempre. Facu, hablaste de tu década perdida. ¿Qué le dirías al Facu de ese momento y qué se viene en la próxima década? Anda al psiquiatra, y es el mensaje que le digo a todo el mundo, cualquier persona que esté con problemas de salud mental, que lo notás porque básicamente, estás acelerada, tenés nerviosismo, irritabilidad, tenés miedo, tenés angustia, tenés tristeza, te sentís rara, tenés obsesiones, tenés ideas raras, y eso lo llevas muchos días durante mucho tiempo y te afecta el funcionamiento. Que no dejen de consultar a un médico, vayan al psicólogo, hagan ejercicio, tomen magnesio, hagan el reseteo, todo lo que quieran, pero no dejen de consultar a un médico, porque a veces una pastillita te puede devolver la serotonina que no tenés, que tal vez heredaste de tus papis un gen defectuoso del transportador de serotonina, y tu papá, tu mamá son ansiosos, son tristes, y capaz vos necesitas esa pastillita y volver a nacer, como digo, ¿no? Así que, y la próxima década, mi sueño es llevar esto a salud pública. Mi sueño es que recorrer el país y el mundo haciendo estos talleres de reseteo donde la gente vaya, reciba todos los consejos de hábitos, de conceptos de cómo alimentarse, cómo respirar, cómo meditar, y que de ahí salga un grupo de personas que hagan un reseteo gratuito si es que lo necesitan según los síntomas, ¿no? Y eso, bueno, creo que lo voy a lograr. Ya empezamos con Neuquén,
espero que lo podamos seguir haciendo. Y bueno, me encanta esto de escribir libros. Ahora terminé, en octubre sale mi sexto libro, que Guía Práctica para el Sobrepeso, donde explico cómo utilizar el intestino para bajar de peso, que es muy innovador. Y ya estoy escribiendo el otro que tiene que ver con longevidad. No sé el título, pero estoy empezando. Facu, si tuvieras que decirnos cuál te gustaría que sea tu legado cuando tengas esos 95 años y estés disfrutando de tu familia, ¿qué mirarías para atrás y qué te gustaría ver? Haber ayudado a las personas con información y método a cambiar hábitos y prevenir enfermedades, nada más. Bueno, Facu, creo que todos disfrutamos mucho de escucharte y aprendimos muchísimo. Gracias, seguí haciendo lo que estás haciendo y bueno, te esperamos nuevamente en alguna oportunidad. Bueno, y quiero agradecer a mi mujer, a Ceci Argüello, que es mi socia y es un poco la persona que motivó este cambio y me acompaña, y sin ella no, la verdad que no podría haber llegado ni a la esquina. Gracias, Bueno, Ceci. gracias. Gracias, Ceci. Gracias, Facu.